Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Se me escucha bien? ¿Pueden, por medio del chat, pueden ir respondiéndome? Si se me escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es Federico. Soy parte del equipo que organizamos Espacio Conexión. Sí, les queremos dar la bienvenida el día de hoy a un nuevo webinar del Espacio de Tendencias sobre el tema la tecnología y el futuro del trabajo. Para el mismo nos va a estar acompañando hoy Damián Ezequiel Pérez, del grupo SPEC, SPEC es una empresa que se dedica al diseño y fabricación de soluciones tecnológicas que ayudan a todo tipo de empresas en todo el mundo. Antes de arrancar, les vamos a pedir unas pautas con las cuales nos estamos manejando por medio del webinar. ¿Sí? Les vamos a pedir mantener su cámara y micrófono apagado durante toda la presentación, ya que con esto vamos a mantener la calidad de conexión para todos los participantes. Con respecto a sus consultas o preguntas, las pueden hacer por medio del chat, ¿sí? Cualquier tema técnico también o problema que tengan, lo pueden hacer por medio del chat. Está mi compañera Sofía detrás dándonos soportes en cualquier necesidad que tengan, ¿sí? Y con respecto a las preguntas, vamos a dejarlas para el final para hacer una ronda de preguntas. Puede ser que en intermedio va a estar Damián haciéndole también una serie de actividades, pero bueno, eso lo vamos a ir manejando durante el transcurso de la presentación con Damián. ¿Sí? Los dejo entonces ahora con Damián, quien va ya a arrancar con la temática del día de hoy. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, por supuesto, gestión compartida por la nueva invitación. Como muy bien me presentaba Francisco, mi nombre es también Ezequiel Pérez, yendo un poco más al plano personal, que quizás no estamos tan acostumbrados a hacerlo cuando presentamos. A mí me gusta así empezar por ahí, que de alguna forma nos define. Tengo 33 años, soy licenciado en marketing. Tengo una esposa que se llama Romina, que es trabajadora social, y tengo un hijo que tiene 2 años, y por lo que lo voy mirando, está entre ser arquitecto, por las torres que hace con los bloques, o cocinero, porque le gusta también mucho cocinar con su cocinita. Así que está ahí viendo cómo se desarrolla su cuestión profesional. Pero yo le visibilizo hoy esos dos caminos a los 2 años. En cuanto a mi historia laboral, yo siempre trabajé en el mundo de la tecnología. Bueno, hay algunas de los logos de empresas que pertenecí: HP, Oracle y Plan. Todas empresas, insisto, de tecnología. Actualmente me encuentro en Grupo SPEC. Como muy bien decía Francisco, Grupo SPEC es una empresa española, una empresa catalana, nacida en Barcelona, que lo que hace y piensa todos los días desde 1978 para acá es en soluciones de gestión del tiempo pensada para el área de recursos humanos. ¿Sí? Ese es el área de las empresas donde más trabajamos. ¿Sí? Y bueno, y mi trabajo me permitió conocer diferentes países, idiosincrasia, modelo de negocio, personas. Esos son algunos de los países algunas de las banderas de los países que más relación tengo. Les diría que fundamentalmente está mi relación en Colombia, Chile y Uruguay, y Paraguay también. Eh, pero bueno, tuve algunas experiencias también en otros países. Bien, estamos en una situación bastante particular, ¿no? Sí, por lo menos con mis 33 años ya es la situación más excepcional que me tocó vivir hasta ahora, ¿no? No sé si alguno se anima a responder esta primera pregunta, ¿no? Me arriesgo a decir que María Laura Martínez, que fue de las primeras que escribió en el chat cuando Francisco preguntó si se escuchaba bien, fue una de las primeras en responder. Así que, haciendo honor a que fue la primera, le pregunto a ella si es que tiene ganas de responder esta primera pregunta. Si es que están cómodos y que cada uno también piense en su casa, ¿no? O en algunos seguramente ya están en la oficina. ¿Estamos cómodos? O sea, sentimos que la estamos pasando bien, sentimos que toda esta cuestión vertiginosa de la tecnología, que todo este momento pandémico nos hace estar cómodos. Eh, y la realidad es que yo diría que el que está pensando y está sintiendo con la cabeza, sí, yo la verdad que estoy cómodo, me siento a gusto, yo dejaría de estarlo, ¿sí?
no quiero ser catastrófico con este comentario, pero bueno, un poco el espíritu de estos próximos 30 minutos, que es lo que dura la presentación, es incomodarlos de alguna forma, ¿no? Personalmente considero y siento que la comodidad hoy es muy peligrosa en un mundo tan cambiante, ¿sí? Eh, toda esta vorágine en la que estamos metidos, más allá de, no hablo de la pandemia como tal, ¿no? Porque inclusive lo que para mí hizo la pandemia fue lentificar de alguna forma ciertos procesos relacionados con el negocio, con el mundo de las empresas, con el mundo del consumo, pero aceleró otros, como por ejemplo que cada uno esté en su casa hoy con su computadora participando de esta charla. Eh, pero pensando que la pandemia nunca existió, estar cómodos, la verdad que diría peligroso, ¿sí? Así que voy a intentar incomodarlos, si es que me sale. A ver, no sé si alguno de los que estamos en esta charla conoce Foxconn, ¿sí? Eh, pero se los voy a contar, si es que no lo conocen. Foxconn es una empresa de origen taiwanés, es una empresa enorme. Cuando digo enorme es porque factura 130 mil millones de dólares. Si hablamos de forma, eh, por decirlo de forma coloquial, en forma gringa, como cobran los estadounidenses, 130 mil millones de dólares es 130 billones, ¿sí? Y lo más particular de todo es que esos 130 mil millones de dólares lo hacen con 1.2 millones de empleados. Eh, bueno, ahí en el medio María Laura Martínez me respondió que estaba escribiendo que se sentía cómoda. Así que bueno, María Laura, considera que te voy a pasar a la incomodidad, te voy a hacer incómoda. A partir de ahora vas a estar incómodo, eso es lo que voy a intentar hacer. Es decir, que esta empresa Foxconn es una empresa taiwanesa de 130 mil millones de dólares con 1.2 millones de empleados. O sea, es inmenso. Imagínense las empresas en las cuales ustedes trabajan, que son 10, 50, 100, 500 mil personas, nóminas muy grandes, muy pocas en Argentina. Tenaris con 10.000 personas y es todo un lío. O sea, imagínense una pymes de 10 personas que es todo un lío. Bueno, imagínense 1.2 millones de empleados, ¿sí? Estamos hablando que la ciudad de Buenos Aires viven 3 millones de personas, para que tenga una referencia. O sea, 3 millones en Capital Federal, 1.2 tiene esta empresa. Es una barbaridad. Eh, y no es conocida, no es masiva, porque básicamente está en el detrás de la tecnología. Es la fabricante de algunas empresas como Mac, o sea, le fabrica iPhones, le fabrica Macs, como decía antes, PlayStations, fabrica y produce iPad, fabrica y produce Samsung Galaxy. Es decir, la gran mayoría de los productos que nosotros tenemos hoy arriba de la mesa, por ejemplo, el mío es un equipo Samsung, fue fabricado seguramente por Foxconn, pasa por esta empresa, ¿sí? Pero lo más particular que tiene esta empresa, no es solamente la cantidad de empleados, que es infernal, es impresionante, lo más en particular que tiene es que en los próximos 10 años presentó un plan que lo que busca es transformar esos 1.2 millones de personas en computadoras, en robots, ¿sí? El plan está presentado, está en funcionamiento, de hecho. Inclusive este es tercer año ya de ese plan de 10 años, o sea que le quedan 7 hacia adelante. Básicamente es ir reemplazando por robots a las personas. Pero este reemplazo de máquinas o de computadoras por personas es antiguo, no es nuevo, si no es Foxconn la primera que lo hace. Esto tiene décadas. No sé, vemos en pantallas algunos ejemplos. El ascensorista, ¿sí? Eh, yo la verdad no lo vi en volumen, solamente algunos casos, algunos edificios en el centro que más que nada por mostrarse de esa forma, por una cuestión estética tienen ascensorista, pero son casos excepcionales y son edificios viejísimos que lo hacen más como un estatus que por el hecho de necesitarlo como tal, pero hasta hace 30 años había sensoristas, ¿sí? O sea, el equipamiento electrónico que incluye los asesores necesitaba de una persona que los manipule. O vemos, no sé, computadoras telefónicas, la segunda foto. Esto hace 20 años, hoy es inimaginable porque le mando un WhatsApp a cualquier persona en cualquier parte del mundo en un instante. Bueno, pero si uno quería hablar hace 20 años por teléfono con otro lugar del mundo, tenía que avisar 2 horas antes para que o por ahí hace 30 años en realidad, tenía que avisar
no sé, 2 horas antes, decir, che, mira, dentro de 2 horas, ahora son las 11 de la mañana, casi 11 de la mañana, a la 1 de la tarde voy a hablar con Colombia para, bueno, mover los cables suficientes y necesarios para que eso suceda. Bueno, esto ya, cuando nosotros pensamos en el computador, pensamos en el aparato físico, esto ya no existe, o sea, se reemplazó por tecnología. Mismo la tercera foto es una persona haciendo una cuenta, ¿sí? Las empresas tenían dotación de calculadoras, o sea, de personas que hacían cálculos. Eh, y la particularidad que tiene es que era un trabajo más pensado para las mujeres, era lo normal y habitual. Eh, y Francisco, me Sí, dicen por chat si se cortó. ¿Es así? ¿Estamos bien? yo te escucho bien, Ah, bien. Ahí dice Sofía que debe ser por la conexión a internet. Sigo. exactamente. Perdón, pensé que me había quedado solo. Como decía antes, las empresas tenían dotación de calculadoras, de personas. En consecuencia, ese trabajo se reemplazó también por computadoras, ¿sí? Y quería dar una particularidad. Estas personas, perdón, este equipo de trabajo, estos equipos de trabajo, estas calculadoras solían ser mujeres. Y, y por eso se devengó en el nombre que hoy conocemos. Es decir, y esto va a pasar en el futuro, ¿no? Básicamente, seguramente en algunos años vamos a pensar cómo podía ser que manejáramos autos nosotros mismos. Hoy los autos autónomos no es ninguna novedad, lo vemos todos los días. ¿Cuánto tiempo falta para que nos demos cuenta que es más eficiente, más seguro, más productivo que los autos de forma que se manejen solos y no dependan de las personas? ¿Cuánto tiempo falta? Una incógnita. Eh, es decir, que la tecnología elimina trabajos, crea trabajos nuevos, pero lo más importante es que nada tiene que ver el trabajo nuevo con el que dejamos atrás. Y lo interesante de todo esto para nosotros es que este cambio es el mayor cambio que se va a dar en el mundo del trabajo, ¿sí? Es uno de los cambios más disruptivos que se va a dar en la historia. Y lo importante y lo bueno, por lo menos esa es mi mirada positiva sobre el tema, es que tenemos el privilegio de participar de ese mayor cambio que se va a dar en la historia del mundo laboral. Si querés, el problema, ya yendo a la connotación negativa, es que nadie tiene ni la menor idea de cómo va a ser ese futuro. Quizás me estoy equivocando, ¿no? Quizás cómo va a ser ese presente, porque esto ya está pasando, ¿sí? No es nada que se va a dar en un mundo posmoderno, sino que es algo que ya existe y ya está, y los cambios son visibles, ¿no? Cuando digo visibles, un ejemplo es, un cambio visible es la inteligencia artificial. Está muy de moda, todos los escuchamos, todos sabemos que va a transformar el mundo, todos sabemos que va a ser mucho más tecnológico, las máquinas van a hacer cosas que antes no hacían, ¿sí? De hecho, nosotros ya sabemos hoy que en nuestra casa podemos tener, eh, no sé, un lavarropas, una heladera con inteligencia artificial, ¿sí? Eh, y no estamos hablando de inversiones enormes, ¿sí? Son cosas que ya son tan disponibles, y acá, inclusive acá en Argentina, ¿no? O sea, podemos comprar una heladera que tenga conectado a una app móvil y la app móvil te vaya diciendo, che, mira, te faltan huevos, y automáticamente eso genera un pedido en el supermercado. Eso ya se ve, ya existe. Pero la realidad es que la inteligencia artificial lo que viene a hacer es cambiar el modelo productivo. Y ahí es donde lo relacionamos o el punto de contacto está con el trabajo. Y esta tecnología tiene más de 50 años, ¿sí? O sea, la inteligencia artificial no es nueva, no empezó ahora. El problema de los científicos o de los tecnólogos que trabajaron en inteligencia artificial es que los primeros 30 años no hubo ningún resultado, ningún avance significativo. Hasta que Kasparov, que es esta noticia que vemos en pantalla, es una efeméride, como dice, un efeméride técnico. O sea, empezó hace 50 años, 30 años no pasó nada, hasta 1996, perdón. Kasparov, que Kasparov, para el que no conoce, es muy conocido, es el principal ajedrecista a nivel mundial desde hace muchos años, de hecho lo sigue siendo, una eminencia, un ruso de eminencia en el mundo del ajedrez, perdió contra una supercomputadora, contra Deep Blue. Deep Blue es una máquina, una computadora, una supercomputadora que creó IBM. Bueno, lo que hicieron fue jugar Kasparov, representando a Rusia, versus Deep Blue, que es una máquina creada por IBM. Bueno, IBM es una empresa estadounidense,
y lo destrozó, le ganó cómodamente la máquina. ¿Sí? O sea, ese fue el primer gran hito de la inteligencia artificial, en 1996. Y después de este hecho tan particular, ¿sí? que de alguna forma cambió la forma en la cual se piensa la inteligencia artificial, llegamos al concepto de deep learning, que esto es mucho más moderno, es una mejora de la inteligencia artificial, y este deep learning tiene solamente 24 meses, ¿sí? O sea, tiene 3 años de resultados significativos. Y se considera que el deep learning, esta subsegmentación de la inteligencia artificial, es lo que va a cambiar el modelo productivo. Un ejemplo del deep learning más relacionado con el mundo del ocio, si se quiere, pero que también marcó un hito, y además tomo este ejemplo porque viene del mundo del ajedrez. Bueno, quiero mostrarle un ejemplo de cómo fue cómo terminó en el hecho que se dio con la inteligencia artificial y Kasparov y el ajedrez, a cómo se utiliza el deep learning para juegos de mesa, para seguir con esa misma energía. En Asia se juega el Go. El Go es un juego que tiene más de 3.500 años. Nosotros los occidentales no lo conocemos. Pero para que lo vean, lo que puedan visualizar se dice que es miles de millones de veces más complejo que el ajedrez. Hay una analogía que supuestamente es real, según los especialistas de esta disciplina, y es que hay tantos movimientos en un tablero de Go como átomos en el universo. Es decir, que la disposición de fichas o la capacidad de movimientos es prácticamente ilimitada, lo cual lo hace un juego muy complejo. Entonces, lo que se hizo, una empresa británica con sede en Londres desarrolló una supercomputadora hace 3 años que se llamó AlphaGo. Esta AlphaGo es una computadora basada en Deep Learning, que básicamente, ¿qué es Deep Learning? Para pensarlo resumidamente, es una supercomputadora que posee el modelo de construcción de la tecnología, es pensado como si fuera una red neuronal. Es decir, como es nuestro cerebro, ¿sí? Es decir, que esta empresa británica creó una computadora con red neuronal, ahora lo dije bien, súper compleja, que lo que hizo básicamente fue darle las instrucciones a esta super máquina para aprender a jugar este juego. Entonces, ¿qué sucedió? Básicamente pusieron esta máquina AlphaGo a jugar contra Keiji. Keiji es el supercampeón del Go, 18 veces campeón del mundo, y básicamente AlphaGo aplastó a este campeón chino, ¿sí? Lo destrozó. Fueron partidas muy rápidas, se jugó a 5, le ganó 5-0, pero no solamente le ganó en términos del juego, sino también anímicamente. O sea, el supercampeón, 18 veces campeón del mundo, una eminencia del Go, no entendía qué pasaba, no entendía los movimientos. De hecho, se le hacen notas a posteriori de cada partida, y pensé, en unos movimientos que hacía la máquina no entendía bien, decían, pero la máquina se equivocó, pero en realidad era una estrategia que él no pudo visibilizar. Bueno, en fin, lo aplastó psicológicamente. O sea, no entendía lo que había pasado. Pero lo importante de todo esto, y para ir cerrando este capítulo, es que básicamente lo que hizo esta empresa británica fue desarrollar una supercomputadora. Le entregó cientos de partidos a esta supercomputadora para que aprenda a jugar las bases del juego. Aprendió. Compitió contra ella misma 10 millones de veces y aprendió. Es decir, que la máquina autoaprendió a jugar por ella misma y se perfeccionó autojugando contra ella misma, y de esa manera venció al supercampeón. Lo interesante de todo esto es que todo ese proceso, es decir, desde que se creó la supercomputadora, se le dieron partidas para que la máquina aprenda a jugar esta disciplina. La máquina jugó contra ella misma, jugó más de 10 millones de veces. Jugó 10 millones de veces, aprendió a jugar y le ganó al supercampeón. Todo ese proceso duró 40 días. Es decir, 40 días es el proceso total de lo que estaba describiendo antes.
¿Qué se sucede con esto? Que básicamente, imagínense toda la cantidad de tareas que existen que podrían hacer las máquinas por nosotros y que solo demanda 40 días, 50 días, 60 días. ¿Sí? Es decir, cualquier computadora podría tomar un montón de tareas que hoy hacemos los seres humanos, entenderlas, mejorarlas e inclusive hacerlo con un rendimiento eh, mejor a cómo lo hacemos nosotros los humanos. ¿Sí? Y también despierta como un interés distinto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de o sea, computadoras que empiezan a pensar y a trabajar por sí mismas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se abre como un abanico de posibilidades. Vos podés tener una supercomputadora para, por ejemplo, resolver ejercicios matemáticos, entregarle 1000 ejercicios matemáticos, que la computadora aprenda a ver cómo se hacen esos cálculos, y puedes tener una supercomputadora B exactamente igual en tecnología de base, pero entregarle 100.000 ejercicios matemáticos y que la computadora aprenda sobre eso y dé sus resultados en base a cálculos. Entonces tenés la computadora A que practicó 1000 veces, la computadora B que practicó 100.000 veces. Bueno, la segunda computadora va a ser más eficiente, va a ser más veloz. ¿Está bien? O podés pensarlo desde el contenido que se le brinda en función, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo que el ajedrez. A una computadora le das bases de conocimiento, pensó en una estrategia agresiva, y a la computadora B lo mismo, pero con estrategia conservadora. Entonces, las dos máquinas van a saber jugar a lo mismo, pero van a trabajar de forma diferenciada, de forma distinta. Eh, Van a tener estrategias distintas frente al mismo juego. Bueno, esto abre un montón de, de capítulos y de aristas. Es decir, que lo impresionante de AlphaGo es que fue capaz de generar movimientos nuevos, creativos, tácticas que nunca se le ocurrió a ninguna persona, a ningún especialista de juego. Este juego tiene 3.500 años, bueno, la supercomputadora lo resolvió en 40 días. Pero bueno, hay más cosas con respecto a esto, ¿no? Como dice el título de este slide, los genios andan sueltos. Por ejemplo, en Washington Post el año pasado publicó 850 artículos basados en inteligencia artificial, o sea, no fueron escritos por personas, y ningún lector se dio cuenta. Tenemos en Amazon una editorial que es 100% por inteligencia artificial y tiene 1 millón de libros publicados. Por ejemplo, hay uno que es sobre unas escobillas, es un libro escrito en japonés, son unas escobillas para ver cuál es mejor para cada tipo de inodoro, para que vean el nivel de absurdo que se logra. Es decir, hay 1 millón de libros distintos, nada que ver uno con el otro, y a mí el que me llamó la atención es ese, o el más curioso. Bueno, imagínense la cantidad de información que hay disponible y todo el tiempo está en crecimiento. ¿Qué persona podría escribir o qué editorial podría tener trabajo, dar servicio para que haya 1 millón de libros disponibles? ¿A cuántos escritores habría que contratar? ¿Cuánto tiempo demandaría? Bueno, esta empresa está generando contenido que va reuniendo información de Internet y la va haciendo libro. Eh, o tenemos algo mucho más, nada, no tan o sea, hay cosas más importantes, que resuelven cosas más importantes, como el tercer ejemplo. Una máquina que resuelve ataques cardíacos y toma acciones preventivas. Es decir, lo que hace es te analiza y determina si tienes riesgo de infarto, y si tienes riesgo de infarto te da un camino para salir de esa situación crítica. Tenemos computadoras que diagnostican cáncer y te dan un contacto personalizado para cada paciente. ¿Ok? Es decir, todo ese tiempo que se pierde, que es muy natural, donde los médicos por ahí no le encuentran el problema, no encuentran la medicación necesaria o el proceso, bueno, la supercomputadora lo resuelve solo. Después también hay abogados que están empezando, en realidad es un bufete de abogados que están empezando a contratar supercomputadoras. Un caso muy curioso es en Nueva York, hay una supercomputadora que básicamente reúne todas las leyes, jurisprudencias, fallos, experiencias, precedentes pasados, donde uno le presenta un caso, la supercomputadora va a las fuentes, todas las fuentes de información habidas y por haber del mundo estadounidense en cuanto a lo legal, y básicamente te invita a una estrategia. Bueno, esto de alguna forma de a poco se empieza a ver en el día a día. Bueno, ¿y cómo reaccionamos frente a esto? Esto es nuevo, ¿no? Lo escuchamos todos los días, no estoy dándole algo que no hayan visto, no hayan conocido, salen en los noticieros.
es información que está a la mano. Bueno, no hacemos nada para mí, ¿sí? Pensamos que a nosotros no nos va a pasar, estamos hablando de una película, una muy mala película de ciencia ficción, y básicamente no hacemos nada, seguimos como estamos. Sin embargo, vemos noticias como, por ejemplo, la que ven en pantalla. El Banco Mundial sacó un comunicado diciendo que en 2025 el 50% de los empleos que conocemos ya no van a existir. Eh, Inclusive ahí vemos algunos números. Se eliminarán 75 millones de empleos para el 2025 y se crearán 133 de funciones nuevas. El tema es qué hacemos nosotros, o sea, qué acciones estamos tomando para estar en los 75 o en los 133 millones, ¿sí? Presidentes lo dicen de forma pública, el presidente Macron en Francia, Trump lo dijo hace no menos de 3 meses, que visibilizan que en el corto plazo muchos de los trabajos que conocemos ya no van a estar. Lo ha dicho Bill Gates, Musk, o sea, los principales dirigentes, los principales pensadores a nivel mundial lo vienen alertando, ¿no? Pero nosotros no reaccionamos, no hacemos nada, nos quedamos así como estamos, no tomamos ninguna acción. Esto lo tomé de Santiago Bilinsky, que personalmente me encanta, es un tecnólogo, fundador de Officenet. Muchas de las cosas, inclusive esta charla, vienen de él, las tomé de él, vale la pena mencionarlo. Le tomé estas dos encuestas, estas dos preguntas que hizo en una de sus encuestas que suele hacer por sus redes sociales. Y básicamente había dos preguntas que me interesaron mucho. ¿Piensa que un robot o software podría reemplazar su trabajo? El 70% dijeron que no. No, a mí no me va a pasar, eso no es para mí. No me va a ocurrir nada. Y el 70% dijo que está listo para lo que se viene. O sea, a mí no me va a pasar nada y además estoy listo. Un poco peligroso, ¿no? Vamos a seguir con esta analogía para tratar de seguir con la misma mirada. Bueno, estamos en un lío del 2020, ¿no? Imagínense el caos en el que estamos viviendo, algo que nadie imaginó. Y como todo es un lío y todo es un caos, el Comité Olímpico decide que los Juegos Olímpicos se van a hacer. Pero para hacerlo más complicado el asunto, dice que toda la población va a participar, ¿sí? Así que felicitaciones a los que estamos acá en esta reunión porque todos vamos a ser parte de los Juegos Olímpicos. Lo particular de este año, para hacerlo aún más particular, es que estos Juegos Olímpicos, vos vas a participar, no te van a decir qué disciplina. Te van a ver un sorteo y 5 minutos antes te vas a enterar qué disciplina te toca. Te puede tocar fútbol, salto ornamental, natación, jabalina, salto al largo, cualquier disciplina. O sea que 5 minutos te vas a enterar. La analogía con lo que venimos charlando es que nos preparamos para algo que va a suceder, que sabemos que va a suceder, pero el problema es que no tenemos ni la menor idea de lo que va a pasar. O sea, es una situación tramposa y peligrosa. Sabemos que se viene algo, pero no sabemos bien qué. Sabemos que tenemos que prepararnos, pero no sabemos de qué forma. Y un poco mi invitación a esto es, y llevándolo al mundo del trabajo, es pensar en trabajar en habilidades blandas. Elongación, velocidad, fuerza, cardio, aeróbico. Es decir, tomar actividades que no son propias de un deporte en particular, llevándolo al mundo del trabajo, o sea, estos skills blandos, estas habilidades blandas, formarnos en esas habilidades blandas que te permitan hacer uso, practicarlas para el trabajo / deporte que te toque. Y de esta manera, bueno, con algunas de estas actividades, pesas, elongación, stretching, podés prepararte de la mejor manera para el deporte incierto que te toque. Pero igual quédense tranquilos, porque los millennials y los centennials nacieron con el celular, con internet, con Rappi, con Uber, con Netflix. Ellos están... Yo soy parte en realidad, hablo de ellos, pero en realidad yo nací en 1986, así que yo soy millennial. Nosotros los vamos a salvar a los que son un poquito más grandes, quédense tranquilos. Ellos saben, nosotros sabemos, tenemos un celular, las computadoras, sabemos un montón de tecnología, nacimos con un babero y un celular en la mano.
Pero la realidad es que los centennials no son tan chicos. Hoy tienen 20 años y ya están en la universidad. Los centennials tienen 20, 21, 22, 23 años. Eh, y la realidad es que cuando se le preguntan a estas nuevas generaciones qué quieren estudiar, ¿qué sale como respuesta? Contador con mi papá, abogado, enfermera, arquitectos. Es decir, que las nuevas generaciones se están preparando para los trabajos del pasado. Eh, Piensen ustedes en familiares o amigos que tengan hijos, eh, mismo sus hijos. ¿Quién estudia robótica? ¿Quién estudia justamente, no sé, inteligencia de datos? Eh, Ingenieros, si querés, algo más que ya tiene años y es no es una de las carreras más nuevas como las que mencioné antes. Eh, entonces, nada, básicamente cómo nos preparamos para que todo esto sea bueno para todos, y la verdad no tengo idea. ¿Sí? No, sería imprudente poder decirles qué hay que hacer. Sería muy arrogante de mi parte responder un interrogante mundial, ¿sí? Porque nadie lo conoce. Sería imprudente darle yo la respuesta. Pero, como decía al principio de la charla, un poco el objetivo de esto es de alguna forma incomodarlos como para ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué, qué se nos ocurre? Yendo al mundo de recursos humanos, otra encuesta que tomé a directores de recursos humanos es qué buscaban estos directores de recursos humanos hace 10 años. Básicamente conocimiento técnico y dedicación. Es decir, gente que llegue temprano, se vaya tarde y sepa qué tiene que hacer. Punto. Habilidades 100% duras. Ahora bien, preguntando hacia el futuro, básicamente la respuesta está relacionada con la flexibilidad, liderazgo, resiliencia, es decir, habilidad para comunicación, elocuencia, es decir, están de moda las habilidades blandas. Las empresas empezaron a ponderar la adaptabilidad al cambio, ¿sí? Ahora muy de boga. Aprender a trabajar desde la casa. O sea, hoy las empresas se dieron cuenta que es necesario gente que sepa trabajar de la casa. Y estoy hablando en relación de dependencia, después se abre todo un camino gigante para el emprendedor o el que tiene su propia compañía, ¿no? Lo mismo, todas estas habilidades blandas toman mucho protagonismo para que las cosas se den, ¿no? Así que por ahí es una buena oportunidad para cambiar nuestras propias habilidades, ¿no? Es decir, yo no soy muy elocuente, trabajo en eso. No tengo mucha creatividad, hago talleres. No siento que tenga ese costado innovador. Bueno, me pongo a leer y a aprender qué de innovación hay dando vueltas. Y también es necesario que haya como un cambio en la educación, ¿sí? O sea, si tu hijo está yendo a una escuela que tiene gran contenido técnico, que les enseñan a hacer algo muy particular, les están preparando, o les están enseñando para un trabajo del 2005 y no del 2025, ¿sí? Porque se busca la innovación y ser creativos hoy. Estamos en un mundo cambiante y vertiginoso. Bueno, hay que hacerse creativos. No está bueno que nos preparen para cumplir reglas estáticas o respuestas estáticas. Cuando íbamos al colegio nos preguntaban, ¿cuándo fue la batalla de Caseros? Si te equivocas, un punto menos. ¿Cuándo fue tal cosa? Si te equivocas, un punto menos. Bueno, no existe la innovación sin error. Hay que aprender a minimizar los errores, no eliminarlos. O sea que también tiene que cambiar esa filosofía de base donde haces las cosas bien, te premio. Te equivocaste y aprendiste de memoria, te castigo. Bueno, ese modelo de aprendizaje deberíamos traccionar todos para que deje de ser así, ¿no? Y ya yendo al cierre, estamos ya pisando la media hora, prometí que iba a ser media hora y ya estamos en esa media hora, y después vamos a dejar un espacio para que cada uno me gustaría ver si alguno se anima a pensar en voz alta y sacar una reflexión, ¿no? O alguna consulta, sí, por supuesto también, ¿no? Bienvenida. Pero volviendo con la analogía de Kasparov, lo que pasó con Kasparov después de esa batalla contra Deep Blue que perdió, lo que no conté es que Kasparov es muy calentón, se enojó, dijo, no puede ser, yo no perdí contra una máquina, acá hubo un engaño.
estaba recontra caliente, mal perdedor. Le hicieron trampa. De hecho, lo pueden buscar en internet. Está la nota que le hicieron. Muy enojado. Pasaron algunos días y Kasparov se dio cuenta de que había pifiado. Mirá, la realidad es que se dio cuenta que en realidad una máquina le había ganado. Y dijo, bueno, ¿saben qué? Me equivoqué. Ya más tranquilo, más frío. Y lo particular es que apareció después de 10 años y creó una disciplina nueva que es la que ven en pantalla, que es ajedrez centauro. Básicamente es una persona asistida por una computadora que juega contra otra persona asistida por otra computadora. Lo interesante es que no gana ni el mejor ajedrecista ni tampoco gana el mejor software, sino que gana el mejor equipo. Básicamente balancea las virtudes del humano y de la máquina. ¿Qué significa eso? Que el humano más computadora le gana a computadora. Es decir, el centauro gana. Y eso es un poco también la invitación a hacer. Es decir, no estoy diciendo que la tecnología sea una enemiga nuestra, sino que justamente tiene que ser una aliada. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar mejor, vamos a ser más productivos, vamos a ser más veloces en nuestro modelo de trabajo. ¿Sí? Vamos a ser más eficientes. Probablemente no tengamos que estar de 9 a 18 en una oficina, sino que quizás probablemente podamos trabajar desde la casa, que la tecnología te lo permite, menos tiempo porque podemos ser más eficientes. Bueno, un poco lo que busca ese modelo productivo nuevo es cómo la tecnología puede mejorar la vida de las personas, no viene a buscar esos escenarios postmodernos donde los robots nos controlan, sino es cómo nosotros como profesionales hacemos uso de la tecnología para ser mejores profesionales. Y para cerrar esta charla, un poco tomando esta misma analogía del centauro, nosotros en SPEC hacemos algo similar. Grupo SPEC, como decía antes, es una empresa española que brinda soluciones de gestión del tiempo y de control de accesos. Pero el corazón de esta charla está relacionado más con la primera parte que tiene que ver con el control de tiempos. Básicamente disponibilizamos tecnología de software y de hardware que lo que permite a las empresas es hacer un control horario de forma correcta. Si tenés organizaciones muy complejas que tienen turnos rotativos, pagan horas extras, tienen rotación de equipos, tienen equipos sindicalizados y otros no, los sindicalizados tienen tal o cual beneficio, los otros no. Bueno, toda esa lógica de cálculos que en definitiva va a terminar como input de información para liquidación de sueldos, en empresas muy grandes esto se puede hacer muy complejo. De hecho, nuestros clientes en general tienen complejidad horaria y tienen mucho cálculo de estas cuestiones, por eso nos eligen. Bueno, nuestro software básicamente tiene todas esas bases de cálculos para que el input de información para liquidación de sueldos sea rápido y sencillo. Y básicamente es un amigo de las áreas de recursos humanos, porque esta tecnología le permite a las áreas de recursos humanos no tener que hacer la planilla, la planilla, la planilla, la planilla para poder liquidar un sueldo, y automatiza mucho el proceso. Y básicamente le deja a las empresas la posibilidad perdón, las empresas no, las áreas de recursos humanos le deja más tiempo para poder hacer otras actividades que por ahí son más interesantes. Y todo el trabajo manual, por supuesto, conlleva errores, además la disminución de errores, ¿no? Así que un poco llevando la lógica del centauro, nosotros queremos hacer lo mismo, es decir, queremos ser el soporte de tecnología para las áreas de recursos humanos en todo lo que tiene que ver con cálculos y ayudarlos en lo que respecta al control horario. ¿Sí? Y bueno, y para cerrar un poco este capítulo, esta experiencia tiene más de 40 años, hay más de 8.000 empresas a nivel mundial que utilizan SPEC para su control horario, así que la experiencia es muy grande, y en América Latina tenemos más de 800 clientes que eligen esta solución, así que más allá de ese espíritu colaborativo, tenemos experiencias para hacerlo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, espero haya sido enriquecedor. La búsqueda no es asustar, sino como decía antes, movilizarlos, porque personalmente es un tema que me apasiona mucho. Solamente dejarles un dato que les puede llegar a interesar, todo lo que contaba de AlphaGo, hay un documental en Netflix que es muy interesante, les sugiero que lo busquen y lo vean, porque no solamente habla de este caso particular, de cómo esta máquina, esta empresa británica creó esta super máquina para ganar esta disciplina, sino también habla un poco sobre la inteligencia artificial, cómo se compone, habla sobre cómo es la nueva tan compleja, por qué el deep learning viene a darnos ayuda en cuestiones productivas.
si tienen un tiempito, les sugiero que lo vean porque es muy enriquecedor. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Damián. No sé si hay alguna pregunta por parte de los participantes. Sí, pregunta o algún comentario, si quieren dar su mirada o cosas que estén pasando hoy en las empresas en las cuales están o en los proyectos que cada uno trabaje, si lo ven, si quieren hacer alguna conclusión. Preguntas, por supuesto, también, ¿no? Sí, tal cual. Esperemos un momento, si les parece. Mientras también, mientras vayan surgiendo preguntas, queremos aprovechar y comentarles las próximas actividades que tenemos disponibles en Espacio Conexión. El 4 de agosto a las 17 horas vamos a tener un webinar sobre Mindfulness. El 6 de agosto vamos a tener otro webinar a las 10:30 de la mañana sobre el monitor del humor social. Y el 12 de agosto el webinar de cómo potenciar y aprovechar eficazmente nuestras videollamadas, ¿sí? Para inscribirse pueden ingresar en la página web espacioconexión.com.ar o también nos pueden escribir a nuestro correo espacioconexión@gsgestion.com.ar. También comentarles que ahora que finalicemos el webinar, les vamos a estar enviando vía mail una encuesta de satisfacción con la cual nos va a ayudar a seguir mejorando y evaluando nuestros webinars. Y una vez que hayan respondido a la misma, les vamos a estar enviando la presentación también vía correo electrónico. Bueno, veo que por el momento no tenemos más preguntas. La verdad, te agradecemos, Damián, nuevamente el espacio y la información. Un poco ponernos a reflexionar sobre esto, cómo arrancabas, cómo ciertos trabajos que en su momento existían, con el pasar del tiempo se van tecnologizando y bueno, pensar en este caso qué vamos a hacer nosotros con todo este avance de la tecnología, más también pensando en este contexto en el cual estamos actualmente, ¿no? Un poco el teletrabajo vino para quedarse y estamos, digamos, adaptándonos a este proceso. Cristina nos hace una pregunta, dice, ¿en qué porcentaje visualizan que el teletrabajo se incrementará en México? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Mira, lo que empezamos a visibilizar, y creo que esto es coincidente en todos los países de América Latina, inclusive también en Europa, es que cambió un poco la lógica, ¿no? O sea, el teletrabajo dejó de ser una excepción para seguramente pospandemia vaya a ser la regla, ¿sí? También estamos en un momento donde se hace difícil el teletrabajo, ¿no? Tenés que tener una casa acondicionada, con una buena silla, no tenés que tener hijos dando vueltas que por ahí se te meten en la computadora para querer tocar los botoncitos, que le pasa a todo el mundo. Eh, o sea, hoy estamos en un teletrabajo que no es completo, ¿no? Es decir, no se da ese espacio donde los que tenemos hijos van al colegio, 4 o 5 horas vuelven, o por ahí tienen alguna otra actividad. Entonces hacemos como un equilibrio entre hijos y casa, y se hace difícil. Y además, por otro lado, tampoco es que está la vida, en México sé que pasa lo mismo con México, hablo todos los días con la gente de México, y sucede lo mismo que en Argentina, tampoco que tenemos esa vida completa, no es que uno está en la casa y después puede ir a un gimnasio, o está en la casa y puede ir a tomar un café, o está en la casa y puede ir a almorzar. Estamos básicamente sin actividades complementarias. Entonces, si seguimos con el mismo nivel, donde los directivos empezaron a dar cuenta que la producción no baja y sigue siendo la misma, y además nuestros hijos están en los colegios y además se pueden generar actividades complementarias a nuestra vida diaria, como puede ir al gimnasio, como puede ir a tomar un café con un amigo, eh, hace que el teletrabajo pase a ser interesante. Yendo a la pregunta de en qué porcentaje, yo te diría en un 50%. ¿Y por qué en ese número? ¿Sí? Y te doy un número de forma imprudente, pero ¿por qué ese número? Para el COVID-19, básicamente hay que respetar la distancia social, que es de 2 metros. ¿Sí? Eh, dentro de la organización. También hay que considerar, me están llamando, voy a cortar.
Un segundito. También hay que considerar el transporte público, ¿sí? Porque no podemos reunir a mucha gente una al lado de la otra. Entonces, básicamente lo que está sucediendo con esa distancia social de 2 metros, lo que hace es que se reduzca al 50% de la oficina. En consecuencia, ese 50% es el número que considero que va a suceder. Y la clave también va a estar en nosotros como funcionarios o nosotros como directores de proyectos, como directores de empresas, veamos que la productividad se mantiene y eso no sufre consecuencias. Entonces, espero haber respondido. Sí, después Juan Carlos Alemán pregunta, ¿cómo gestiona SPEC las entradas y salidas para los teletrabajadores? ¿Tienen alguna herramienta de medición de productividad? Bien, bueno, seguramente Juan Carlos después te habla aparte, la pregunta es muy amplia y después te la puedo responder con precisión, pero conceptualmente, yendo a una respuesta generalista, después vamos a profundizar solos, básicamente SPEC desarrolla una solución que es de software y de hardware, ¿sí? Hardware, básicamente hay diferentes alternativas, tenemos relojes como los conocemos para marcaje, tenemos apps móviles, tenemos marcaje para poder hacerlo por PC, tenemos tecnología de reconocimiento facial, biometría de huella, hay un montón de alternativas para hacer el input de información. Cuando tenemos esa información recolectada, lo que hace el software es, en base a una parametrización previa, es entender cómo hay que medir a esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Si supongamos yo soy operario de una metalúrgica, entonces en tal o cual horario tengo la posibilidad de que me paguen horas extras, en tal o cual horario tengo la posibilidad que me paguen un almuerzo, un refrigerio. Si entro de noche, tengo un plus por ser de noche. Si trabajé en un horario que es en un día que es mes franco, me tienen que pagar el triple. Bueno, toda esa lógica de parametrización está trabajada previamente, se trabaja previamente con el equipo de recursos humanos, y lo que hace el equipo de información es tomar esa información, recolectarla, entenderla, hacer los cálculos de base a lo que se determinó, y hace de input de información para liquidar el sueldo y la nómina de los trabajadores. Y en cuanto a productividad, bueno, ahí también vamos a profundizar porque hay diferentes formas de medirlo, ¿no? Una regla generalista es que dice que una solución de gestión de tiempo incrementa, dependiendo de las compañías, pero incrementa entre el 5 y 10% la productividad. Eso lleva a los salarios, ¿no? Es decir, se mejora 5 o 10% el rendimiento. Pero Juan Carlos, después seguramente te mando un correíto y tengamos una charla juntos para entender qué estás necesitando hacer y lo armamos. Perfecto. Claudia Ciares dice, bueno, muchas gracias Damián. Me dejaste pensando en un par de puntos que tengo que reforzar con respecto al teletrabajo. Sí, ahí justo los chicos de gestión van a organizar una llamada, una presentación interesante sobre el teletrabajo y sobre el uso de la videoconferencia. Sí. Si querés, Claudia, dar un poco más de info, la charlamos. Pero si hablamos de cuestiones de inversión para la casa, les voy a dar datos de empresas grandes, ¿no? Pero un poco para que vean por dónde viene este mundo. Google le entregó en abril a cada empleado $1.500 para poder hacer uso de eso en diferentes elementos que necesiten. Una nueva computadora, una silla ergonómica, hay unas mesas que son muy interesantes que se levantan, ¿sí? O sea, que son mesas para computadoras que se pueden subir y bajar, entonces uno puede trabajar sentado, puede trabajar parado. Bueno, para que hagan un mouse, unos auriculares, lo que quieran. Empresas como, por ejemplo, Roche, básicamente están dándole elementos para que puedan trabajar desde la casa con todo lo que necesitan, como si estuvieran en la oficina. Empresas de tecnología inclusive mudaron directamente puestos de trabajo a la casa, por supuesto es una casa que lo permita, ¿no? Bueno, era de alguna forma como que, bueno, estamos viendo la ley que se está trabajando en el Senado, ¿no? En diputados para la ley de trabajo, donde de alguna forma va a empezar a regular este tipo de cuestiones, ya que no hay que pagar internet, qué elementos tiene que disponibilizar la empresa para que
bueno, el teletrabajo se dé. Bueno, eso también va a estar regulado, ¿no? Y esto mismo no pasa en Argentina, también está pasando en España, por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea, puntualmente. Hablo de España porque, bueno, Espeque es española, pero en realidad es que pasa a nivel europeo. También se está trabajando una ley para regularizar el teletrabajo, ¿no? Para entender el alcance, cómo sería. Y también tenemos que tener como tenemos que incorporar la disciplina del teletrabajo, porque uno cuando va a la oficina a tal horario, se va a tal horario. De alguna forma hay un corte. Uno puede después seguir por el celular, responder algún mail o alguna llamada. Pero en realidad que nuestra cabeza ir a la oficina y salir de la oficina determina una franja. Algunos por ahí le extendemos un poquito más, otros son más rígidos y solo trabajan en la oficina, lo cual está bien. Pero acá, viste, en tu casa y más en un mundo pandémico, esas fronteras se alargan. Bueno, también tenemos que aprender a hacer eso, ¿no? A, a teletrabajar, tenemos que aprender. Sí, tal cual. Digamos, un poco fue por el contexto y ahora es algo que es, como decíamos, Pareciera que va a llegó ser la para... regla. Vamos a ver si se Exacto. da. Perfecto. Muy bien. Por el momento no tenemos más preguntas, Damián. Bueno, Nuevamente queremos agradecerte el tiempo y el espacio y la información. También a todos los participantes del día de hoy, agradecer que estén acá conectados. Esperamos que haya sido de su gusto. Cualquier consulta, está en pantalla está nuestro mail. Estamos siempre para cualquier duda que tengan. Y Damián también había publicado su información con respecto a sus datos personales. Eh, Recuerden entonces la encuesta de satisfacción y posteriormente le estaremos enviando el material, ¿sí? Agradecemos entonces su tiempo, gracias por participar. bueno, gracias. Un saludo a todos. Adiós. Hasta luego.